carbohidratos, pues es todo lo que luego hemos escuchado, que los carbohidratos, que no los consumas, que si son buenos, que si son malos, que no comas pan, que no comas pasta porque tiene mucho carbohidrato, bla, bla. En realidad, ¿qué son los carbohidratos? ¿Cómo nos hacen daño? Si nos hacen daño o no. Y si nos harían daño, ¿cómo es que nos hacen daño? Bueno, un montón de cosas alrededor del tema de carbohidratos, pero que con el conocimiento vasto y profundo, pues yo creo que pueden ustedes dilucidar, discernir pues concluir si es bueno o es malo comer carbohidratos, ¿no? Como definición, los carbohidratos, ¿qué son? Siempre los vamos a conocer como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas o compuestos que por hidrólisis los generen. Entonces, vean ustedes, algo que al menos me está diciendo es que un carbohidrato, su molécula, ¿qué grupo funcional tiene, muchachos, si son polihidroxialdehídos? ¿Qué grupo funcional tendría este? OH. OH es hidroxi, pero bueno, tiene grupos OH, pero aparte como su principal característica que tiene de grupo funcional. Aldehído. O aldehído, por eso es polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Ajá, significa que en el grupo, en el carbohidrato, yo voy a encontrar como estructura una molécula que tiene muchos OHs, por eso es polihidroxi, poli de muchos, OHs, hidroxi, muchos OHs, vean, tal vez ustedes digan muchos, pues nada más tengo 1, 2, 3, 4, 5 y ya, tan. Bueno, para una molécula, si ustedes se acuerdan la estructura de un aminoácido, la estructura, hasta el momento hemos visto aminoácidos y por ahí otro tipo de moléculas, pero si se dan cuenta, pues dices, bueno, los aminoácidos no tienen muchos OHs, las vitaminas que vimos no tienen muchas OHs, etcétera. Entonces, una estructura que tenga muchos OHs y un grupo funcional aldehído o ceto se le conoce como carbohidrato. Ajá. Entonces, polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. O también yo puedo tener un compuesto muy grande, un polímero, y que a la hora de hidrolizarse o romperse ese polímero nos genere el polihidroxialdehído o el polihidroxicetona. ¿Sí quedó claro la definición de carbohidratos, muchachos? Sí. Sí. Ok, recuerden que pueden levantar la mano y decirme que regrese si no quedó claro. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia biológica de los carbohidratos? Pues obviamente constituyen, a la hora de estar consumiendo el alimento que ustedes quieran, pues los carbohidratos es la principal fuente de energía. Ajá. Es lo que rápidamente que se nos está bajando la glucosa, pues si yo voy a consumir, por ejemplo, un pan, pues tengo mucho carbohidrato, rápidamente me va a dar energía. A diferencia si consumo, por ejemplo, un trocito de carne. De aquí a lo que proceso la carne y de aquí a lo que esa carne se descompone, las proteínas se descomponen en aminoácidos y los aminoácidos son absorbidos y transformados para obtener energía, pues rápidamente se nos va la vida, ¿no? Los carbohidratos rápidamente son absorbidos a través del intestino delgado, se absorben y se obtiene de energía directamente sin necesidad de procesar al carbohidrato, en este caso a la glucosa. Obviamente para nosotros, entonces los carbohidratos constituyen la principal fuente de energía porque es la más rápida para obtener en un alimento, ¿no? En el caso de la glucosa o de los carbohidratos más importantes, el carbohidrato líder, el principal que obtenemos energía es la glucosa. Recuerden ustedes que la transformación o la evolución, ¿por qué la glucosa es importante para nosotros? Porque la evolución dio tal manera las reacciones químicas de que de la fotosíntesis como materia, como producto formado de la fotosíntesis, pues es la glucosa. Y esa glucosa nos sirve como materia de energía o como fuente de energía para transformarla y liberar CO2 y agua. Entonces al final hay un ciclo, ¿no?
Dentro del reino de carbohidratos, la molécula más importante es la glucosa. La glucosa, vean ustedes, es un polihidroxialdehído, tiene un grupo funcional aldehído, tiene muchos OHs, es un monosacárido, mono que nada más está constituido por solamente una molécula. Esa glucosa, más adelante les vamos a platicar que pueden encontrarla, nosotros la podemos encontrar en la forma abierta o en esta forma cíclica. ¿Se acuerdan de la estructura de Fischer, de la estructura de Howard y demás? Así podemos encontrar la glucosa en las diferentes bibliografías. Vean ustedes que aquí esto está abierto, esto está cerrado, está como cíclico y vamos a ver cómo se caracteriza, pero eso lo vemos más adelante. Lo importante es que esa glucosa entra a la ruta metabólica de glicólisis para obtener ATP. El producto final de la glicólisis entra al ciclo de Krebs para obtener todavía mayor cantidad de ATP. Y obviamente, pues esa es la fuente principal de energía. Ahora, no nada más los carbohidratos nos dan energía. Dentro de la evolución, pues bueno, los carbohidratos participan en la interacción celular. Hay comunicación entre células y células de nuestro cuerpo a través de moléculas que están formadas por carbohidratos. También dentro de nuestro sistema, las células tienen en la parte exterior, ¿se acuerdan no sé si se acuerdan cuando estábamos viendo la membrana celular? Que esa membrana celular tenía en un esquema tipo caricatura, tenía las proteínas a los lípidos y que esos lípidos y proteínas tenían como antenitas, como una forma de Y en la parte de hasta arriba que decíamos los carbohidratos, ¿sí se acuerdan? ¿O no, más o menos? Más o menos. Más o menos, ok. Bueno, esos carbohidratos que se encuentran en la membrana celular, formando o unidos a proteínas o unidos a lípidos, esos carbohidratos en la membrana celular participan en reconocer también ciertas bacterias, ciertos alergenos o ciertos patógenos para que la célula pueda pues atacarlos o degradarlos o destruirlos, ¿no? También dentro de nuestras células, por ejemplo, los eritrocitos en la membrana celular, tiene pues dentro, pegado a los lípidos o pegado a proteínas de ese eritrocito, tiene una serie de carbohidratos en cierta secuencia, que esa serie de carbohidratos en esa secuencia es específico para lo cual nos da lo que nosotros conocemos como el sistema sanguíneo ABO. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, qué grupos sanguíneos son, algunos me van a decir yo soy A positivo, yo soy O positivo, O negativo, B positivo o AB, no sé cuál grupo sanguíneo tengan, pero ese grupo sanguíneo está determinado por la secuencia de carbohidratos que ustedes tengan en la parte externa de sus eritrocitos. Ajá. Entonces, habrá algunos, vean, por ejemplo, tiene este carbohidrato, que cuál es, después ahorita lo revisamos, pero que tiene el carbohidrato verde, rosita, rosita, ya ni me sé los colores, verde, amarillo, rojo y morado, y esa es una secuencia de un carbohidrato. Vamos a imaginar que esa es la secuencia del grupo A. Sin embargo, ven ustedes, acá tiene verde, amarillo, rojo y amarillo. En lugar de tener morado, tenemos amarillo y vamos a imaginar que esa es la secuencia o el carbohidrato del grupo sanguíneo B. Entonces, si en un eritrocito se encuentran los dos, pues obviamente son los tipos sanguíneos AB. Ese tipo de personas o ese grupo sanguíneo es muy raro. ¿Alguien de aquí es AB? ¿Nadie? Yo supongo que la mayoría de nosotros, bueno, de ustedes, porque yo no, la mayoría tienen el grupo sanguíneo O. A ver, levante la mano, ¿quién tiene el grupo sanguíneo O? Nadie se lo sabe. ¿Quién no se sabe su grupo sanguíneo, muchachos? Lisbeth, ¿no te sabes tu grupo sanguíneo? No, sí me lo sé. Ok, a ver, baje la manita y la pregunta es, ¿quién no se sabe su grupo sanguíneo? Diego, tú no te lo... No, ya Diego lo bajó. Juan Pablo, ¿tú no te lo sabes? ¿Alberto tampoco se lo sabe? En efecto, yo no me lo sé. ¿Y por qué, muchachos?
Eso es importante. Sí se lo deberían de saber, ¿no? Ahora que, bueno, no sé si ustedes, cuando van a revisiones médicas o ahora para la cuestión de COVID, que luego dentro de las cosas raras que salía es que a los que eran o somos A positivo, éramos más susceptibles a desarrollar las patologías de COVID. Pero bueno, por curiosidad científica nadie se ha, bueno, Alberto y el compañero no han checado qué grupos sanguíneos son. Bueno, está bien, vamos a mirar, ellos no saben, pero yo levante la manita quién es grupo sanguíneo O. Fíjense, ya llevamos 4, 5, 6, y aplaude a alguien, 7, 8. Llevamos 8 participantes de los 17, 9 participantes de los que están aquí 17, o sea, vamos suficientes, ¿no? Mayoría. Yo, raro no creo que alguien de ustedes, bajen, muchas gracias compañero, no creo que alguien de ustedes sea AB. ¿Quién de ustedes es AB? Rebeca, ¿tú eres AB? Sí, profesora. Mira, fíjate, 9 contra 1, ¿no? Pues la grupo sanguíneo A. Solo la maestra es A. ¿Y César Torres tú también o estás, mira, Héctor Eduardo también es A? Yo también. Michelle Camacho también es A. Bueno, ya vemos un poquito más en comparación de la B. ¿Y quién es B? Grupo sanguíneo B. ¿Nadie? Ok, pero vean ustedes, o sea, fíjense, ahora resulta que el B es el menos común. Pero vean ustedes cómo esa variación de grupos sanguíneos pues está determinado por la presencia de carbohidratos en la membrana con una secuencia en específico. Por ejemplo, aquí los compañeros, todos los que son O, pues resulta que tienen esta secuencia primaria, ¿no? O base, por así decirlo. El verde, el amarillo, el verde, el amarillo y el rojo. Esa es la secuencia del O. Si se dan cuenta, aquí se repite. Cuando no tengo ni el morado ni el amarillo, es la secuencia O. Cuando tengo ya sea el morado o el amarillo, pues yo puedo tener el A o el B. Y cuando tengo lógicamente los dos en una célula, en los eritrocitos, pues obviamente soy AB, ¿no? Y entonces vean ustedes cómo este reconocimiento inmunológico, esta determinación de grupo sanguíneo, pues está determinado por carbohidratos. Y esto es muy importante, y van a decir, bueno, ¿y a mí qué me importa? Bueno, el saber qué clase de carbohidratos tienes en tu membrana de eritrocitos es muy importante porque a la hora que te hagan una transfusión sanguínea, ustedes saben que no cualquiera puede donar. Ajá. Sí saben que, por ejemplo, pues los que tienen el sistema O, pues ¿quiénes les pueden donar, muchachos? O sea, por ejemplo, vamos a imaginar, Alberto dijo que no sabía, pero Alvarado Josué, ¿qué grupo sanguíneo tienes, Alvarado Josué? Dice que tiene o por ejemplo, a ti te haría daño o a ti te puede donar otro compañero que tenga la sangre tipo O, pero ¿qué pasaría si te dona un compañero que tiene sangre tipo A o tipo B? Pues lógicamente ese compañero, si le donan, vamos a imaginar, Dios no lo quiera, hay que tocar madera, pero Alvarado Josué le toca que un accidente y le tienen que donar, hacer una transfusión sanguínea, donar sangre. Pues lógico, o por alguna operación, qué sé yo. Pues lógicamente al compañero Josué le tienen que hacer estudios de los eritrocitos para ver qué clase de grupo sanguíneo tiene y jamás en la vida le van a donar a los de grupo sanguíneo A o los de grupo sanguíneo B. ¿Por qué? Por el tema de que puede desarrollar se conoce como alergia o una reacción inmunológica a este grupo, porque Alvarado Josué y todos los que son no, en la vida han visto, o sea, su sangre o su sistema inmunológico en la vida ha visto este morado o este amarillo pegado a este amarillo.
Han visto toda esta secuencia de verde, amarillo y rojo y hasta ahí, pero nunca han visto esto pegado aquí y nunca han visto esto pegado acá. Entonces, si alguien, por ejemplo, la maestra traviesa le quiere donar sangre, pues los médicos, los buenos médicos le tienen que decir, ¿sabe qué? Pues muchas gracias por su buena voluntad, pero usted no le puede donar sangre a Josué porque le haría una reacción adversa y hasta lo podemos matar. Entonces, ven usted la importancia de saber los carbohidratos, ¿no? Esto, pues, dentro de nuestro sistema, viéndolo de vista en el humano, pero también en los seres vivos, la importancia de carbohidratos es un papel estructural. Ustedes saben que en la corteza, todos los árboles, pues, tienen una gran cantidad de celulosa, y en el caso de estos tipos de animalitos, pues tienen en su estructura quitina. Y la quitina no crean que es proteína, no crean que es estructura gruesa y dura de los alacranes, por ejemplo, pues es proteína, ¿no? Realmente son carbohidratos. ¿Qué clase de carbohidratos? Pues carbohidratos especiales que lo hacen duro y que lo hacen poder sobrevivir, ¿no? También dentro de las bacterias, ¿se acuerdan ustedes cuando estábamos viendo la membrana celular? Que habíamos visto membrana celular eucariota y procariota. ¿Se acuerdan que dentro de las procariotas había un sistema, una pared celular que estaba constituido por, que se conoce como peptidoglicano? Péptido porque eran pequeñas cantidades de aminoácidos unidos entre sí, y que se conocía como péptidos, y que dentro de la estructura principal pues tenía N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. N-acetilglucosamina que ustedes ven aquí como un circulito con una G, pero en color amarillito, en realidad ese es el N-acetilglucosamina. Ese es un carbohidrato. Y la M, ese es el N-acetilmurámico, que también es un carbohidrato especial para que estas bacterias puedan desarrollar su pared celular. Ese peptidoglicano de la pared celular de las bacterias pues les ayude a poder vivir en los medios adversos, ¿no? También dentro de los seres vivos, ¿se acuerdan ustedes que existen los ácidos nucleicos y que esos ácidos nucleicos están conformados por carbohidratos, específicamente por la desoxirribosa o la ribosa, dependiendo de qué ácido nucleico sea, que en un futuro hablaremos de esto, pero un ácido nucleico, el DNA aumentado o el RNA, no pueden existir sin la presencia de este carbohidrato. Se conoce como carbohidrato de manera general, que si tiene grupo aldehído o ceto o demás, pues ahorita lo vamos a mencionar, ¿de acuerdo? Y pues obviamente, y además los carbohidratos, habíamos dicho que nos dan rápidamente energía. Si nosotros nos comemos, a ver, ¿alguien ya comió aquí de los que estamos presentes, muchachos? Que nos comparta qué comieron. Alberto, ¿qué comiste? Yo acabo de desayunar. Sí, fue huevito con arroz, arrocito, poquito de bistec, Ajá. 1 litro de jugo, bueno, de jugo Boink, pero, o sea, no es así como todo el litro, sino solamente lo que quedó del litro. Y tortilla, bueno, lo acompañé con tortillita. Ajá. Fíjense ustedes, ¿Y ya? su compañero que acaba de desayunar, lo cual me dice que tuvo mucha hambre, necesidad de energía. Dijimos que los carbohidratos son gracias Alberto, son los que rápidamente le dan energía. Ahorita Alberto, si dice que desayunó, significa que no consumió nada desde que se despertó hasta el momento de consumir su huevito, carnita, arrocito y juguito, ¿no? Y tortillitas. ¿Dónde voy a encontrar los carbohidratos, muchachos? Pues en todos. En el huevo encuentro carbohidratos, en la carne encuentro carbohidratos, en el jugo, en las tortillas, ¿qué me faltó? En el arrocito. Obviamente las proporciones son diferentes. Obviamente en la carne yo voy a encontrar mayor cantidad de proteínas que carbohidratos. En la tortilla son gran cantidad de carbohidratos en comparación de las proteínas, pero todos carbohidratos, lípidos, proteínas
están presentes en todos los alimentos. Por eso luego esas personas que dicen que no consumas nada de grasa o que no consumen nada de grasa, bueno, pues avísenles que la grasita o los lípidos están presentes en la mayoría de alimentos, ¿no? Sobre todo si son naturales, si son procesados, pues ahí sí un poquito más de diferencia. Entonces, en la carnita de Alberto y en el huevito, pues voy a tener más proteínas. Entonces ya les dije que las proteínas se van a tardar más. Pues sí, masticó muy bien Alberto, no sé cuántas veces mastica. Hay gente que literalmente deglute o come los trozotes de carne y imagínense cuánto se tarda eso en degradar. La masticación hace que se hagan los trozos más pequeñitos, pero no estamos degradando proteínas, estamos haciendo los trozos más pequeñitos. Masticamos, incorporamos nuestro alimento al estómago. En el estómago ya les mencioné que por el pH tan ácido que se queda en el estómago de pH de 2 y enzimas que degradan proteínas como la pepsina, pues van a hidrolizar a la proteína, pero no se hidroliza al 100%. Es decir, vamos a imaginar que la proteína de la carnita de res, supongo, Alberto, no lo sé, o la proteína de huevo, la albúmina del huevo que se comió Alberto en ese huevito, pues en el estómago se va a degradar esa proteína. Si tenía unos, vamos a imaginar, unidos unos 10,000 aminoácidos, pues se van a romper ciertos enlaces de tal manera que nos queden trocitos de aminoácidos unidos entre sí. No nos quedan aminoácidos individuales, nos quedan aminoácidos unidos entre sí. Esos trocitos de aminoácidos tienen que pasar al intestino delgado. Dentro del intestino delgado ya saben que existe el ilion, yeyuno y duodeno. Primero es el duodeno, después el ilion y después el yeyuno, pero bueno, todo esto pasa, los trocitos de péptidos, los péptidos derivados de la proteína, y se sigue degradando y se siguen cortando los enlaces peptídicos de tal manera que se quedan de manera individual los aminoácidos, y esos aminoácidos son los absorbidos a nuestras células. Las células los transforman a compuestos necesarios para obtener energía, y luego ya Alberto obtiene energía. Pero fíjense, todo esto tiene que pasar y todo esto se va a tardar. Sin embargo, cuando Alberto come su arrocito y sus tortillas que están ricas en carbohidratos, pues Alberto de igual manera los va a triturar en la boca, los pasa al estómago. Del estómago, por el pH tan ácido, también hay degradación, e inmediatamente en el intestino delgado empieza la absorción. Se absorbe tal cual la glucosa, e inmediatamente la glucosa, al entrar a las células de Alberto, empieza a generar energía. Entonces, por eso habíamos mencionado que los carbohidratos nos dan energía muy rápido. Ajá. Entonces, si Alberto tenía hambre, los carbohidratos y las tortillas le funcionaron para poder tener energía rápido. Sin embargo, también si comemos demasiado, si comemos en exceso, si no tenemos algo o así como tranquilo, que lo que necesite es lo que voy a consumir, pues muchas veces estamos almacenando ese alimento en forma de glucógeno para los animales, y en forma de almidón en los vegetales se almacena la energía en forma de carbohidratos. Entonces, si Alberto come mucho arrocito, mucha tortillita, mucha papa o muchos compuestos que tienen almidón, pues el sistema, nuestro organismo es muy sabio y dice, pues algún día voy a ocupar esta energía. Algún día el cuerpo de Alberto no va a consumir alimento temprano, obviamente pues necesita energía para sus procesos vitales, pues almacena la energía en forma ¿de qué? De glucógeno. En nuestro hígado nosotros almacenamos, vean ustedes todas esas bolitas que ustedes ven ahí, todo eso, esto y esos son carbohidratos que se unen entre sí, se ramifican, se aglomeran en nuestro hígado para formar pues nuestra almacén de energía. En los vegetales pues se hacen estos globulitos de almidón. Ajá, ustedes ven estos globulitos de almidón en los vegetales, que también les sirve para almacenar energía en un momento dado donde no haya desarrollo de fotosíntesis, ¿no? O cuando la semillita germina, también sirve como almacén de energía.
¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Sí. Sí, Bueno, entonces ya saben que la forma de almacenar energía en forma de carbohidratos en animales es el glucógeno y en vegetales el almidón. Ahora, nosotros podemos clasificar a los carbohidratos dependiendo del el número de moléculas que haya presente en su estructura. Ajá. Si nada más es una molécula, se le conoce como monosacáridos. Si son dos o más, se conocen como oligosacáridos. Cuando son monosacáridos es solamente una molécula de carbohidrato. Puede ser grupo aldehído o puede ser grupo cetona. Cuando tengo de 2 a 10 moléculas monosacáridos unidos entre sí, se conoce como oligosacáridos. ¿De acuerdo? Y yo puedo tener carbohidratos muy grandes como el glucógeno, que tienen más de 100 compuestos o monosacáridos pegados entre sí, se conocen como polisacáridos. Recuérdenme cómo se conoce la unión entre aminoácido y aminoácido, muchachos. ¿Qué clase de enlace es? Enlace peptídico. Enlace peptídico. Ahora, para el enlace entre un carbohidrato y otro carbohidrato, entre un monosacárido y otro monosacárido, ese enlace se conoce como enlace glicosídico. Ajá. Puedo tener en la bibliografía el nombre como glicosídico, mencionando que puede ser cualquier carbohidrato el que se está uniendo. O puedo tener en la bibliografía glucosídico, mencionando que solo es la unión de puras glucosas. Entonces, que el enlace que une glucosas, pues el enlace glucosídico. Pueden encontrarlo en la bibliografía, sí. Pero con el entendido de que cuando se menciona glucosídico es porque solamente tengo glucosas unidas entre sí. Cuando menciono glicosídico, puedo tener otro tipo de carbohidratos, como cuáles, pues fructosa, galactosa, manosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Sí quedó claro esto, muchachos? Sí. Gracias. ¿Puedo cambiarle? Sí, profesora. Gracias. Ok, entonces ahora ven ustedes. Los monosacáridos, o sea, estos que son solamente una estructura, los podemos clasificar dependiendo de su grupo funcional o dependiendo del número de carbonos que tenga en su estructura. Ajá. Puedo tener 3, 4, 5, 6 o hasta 7 carbohidratos en esa estructura del monosacárido. Dependiendo de su grupo funcional, ¿en qué grupos funcionales les dije que puede tener, muchachos? los OHs y los aldehídos. A ver, compañero, habíamos dicho que o sea, todo carbohidrato tiene OH, todos, todos, todos. Pero puedo tener o grupo aldehído o grupo ¿qué? Cetonas. Gracias, Alberto. Grupo cetonas, muchas gracias también, compañero Diego. Aldehídos y cetonas, esos son los dos grupos funcionales que yo puedo tener. Bueno, entonces, con base al grupo funcional, yo puedo clasificar a los monosacáridos en aldosas, que tienen el grupo funcional aldehído, o en cetosas, que tienen el grupo funcional ceto. Si se dan cuenta, los dos, las aldosas y cetosas, o sea, monosacáridos con grupo funcional aldehído, tienen OHs. Y los cetosas, o sea, monosacáridos con grupo funcional ceto, tiene OHs. Entonces, el OH no es grupo funcional que me ayude a clasificarlos. ¿Qué grupo funcional me ayuda a clasificar a los monosacáridos? ¿El grupo aldehído o el grupo ceto? Carbohidrato que tiene grupo aldehído, en general se le conoce como aldosa, ¿sí? Aquel carbohidrato que tenga su grupo funcional ceto, como este, en general se conocen como cetosas. Y puedo tener carbohidratos aldosas y cetosas. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Dependiendo
Vean ustedes, algo dice, para los carbohidratos las terminaciones, exactamente, compañero Diego, y aquí está en la presentación. Cuando ustedes escuchen, ¿se acuerdan cuál era la terminación de enzimas? La terminación de enzimas, si se acuerdan, eran asa, hidrolasa, invertasa, liasas, oxidorreductasas, todo asa, 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 asa. La bioquímica les digo que es bien bonita y bien fácil, según yo. Cuando te encuentro una molécula que pues yo no la conozco, pero veo que su nombre termina en osa, si ven que termina en osa, asegúrenlo. Es más, córtense las venas y digan que están 100% seguros de que ese compuesto que termina en osa es un carbohidrato. Ajá. Entonces, todos los carbohidratos por convención bioquímica, por reuniones que se tienen y demás, se ha concluido que todos los carbohidratos deben de tener una terminación osa. Uh-huh. Entonces, esa es la clasificación de monosacáridos dependiendo de su grupo funcional. Ahora, podemos clasificarla dependiendo del número de carbonos. Los carbohidratos más sencillos que se conocen en la naturaleza tienen 3 átomos de carbono. Puedo tener 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo 3 átomos de carbono, se conocen como triosas. Ajá. Si yo tengo 4 átomos de carbono, tetrosas, 5 pentosas, 6 hexosas. Les vuelvo a repetir que hay hasta 7 átomos. En la naturaleza se han encontrado hasta 7 átomos de carbono. Muy rara vez, pero las hay. Entonces, si son 7 átomos de carbono, ¿cuál sería el nombre? Chicos, ¿cuál sería el nombre si tiene 7 átomos de carbono? Heptosas. Heptosas, muchas gracias. Ajá. Heptosas, ajá. No encuentran en la naturaleza ustedes un carbohidrato con 2 átomos de carbono, no lo encuentran. Y no lo encuentran tampoco con 8, con 9 o con 10 átomos de carbono y mucho menos en adelante. Porque no los hay. La naturaleza sí lo quiso, así ha evolucionado y ni modo. En la naturaleza hasta el momento, el día de hoy, no hay carbohidratos de 8 en adelante átomos de carbono. Hay de 7 muy raros, pero los hay. Pero los que más abundan en el mundo bioquímico es de 3, 4, 5 y 6. Para la vida o para la evolución, los más abundantes pues son los de 6 átomos de carbono. Hay los de 5, los de 4 y los de 3 distribuidos en la naturaleza, pero los más abundantes, si hacen una proporción, son los de 6 átomos de carbono. ¿De acuerdo? Dentro de las pentosas, estas pentosas son muy importantes en la evolución y en la vida misma, porque los ácidos nucleicos, o sea, el DNA y el RNA, están hechos con azúcares llamados ribosas y desoxirribosas, carbohidrato llamado desoxirribosa y ribosa, que tienen 5 átomos de carbono, o sea, pentosas. ¿De acuerdo? Ahora, muchachos, si yo les dijera, este carbohidrato es una triosa, pues ustedes me van a creer que es una triosa. Si yo les digo que esta es una triosa, les aseguro si yo les digo que esta es una tetrosa, les aseguro que me van a creer que es una tetrosa, ¿cierto? Sin embargo, si se dan cuenta, esta nomenclatura no me dice de qué grupo funcional tiene. Y esta nomenclatura, aldosas-cetosas, no me dice cuántos átomos de carbono tiene. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, para los bioquímicos les digo que es bien bonito y les gusta complicarse la vida, pero ustedes van a sacar lo lógico. ¿Cómo llamarían a este carbohidrato haciendo la combinación de mencionar que son 3 átomos de carbono y que tienen un grupo funcional aldehído? ¿Cómo lo llamarían? Hasta aquí. No el nombre trivial, pero ¿cómo lo llamarían, muchachos? ¿Alguien que tenga una idea? Bueno, les voy a dar una luz. Una luz quiere decir, les voy a dar una pista. A este compuesto
para referir el grupo funcional y el número de átomos de carbono, lo conoceríamos como aldosriosa. ¿Sí se dan cuenta? A este carbohidrato, ¿cómo lo podría yo conocer? Ya les di una pista, ahora ustedes díganme, ¿cómo conocería este carbohidrato? Son 4 átomos de carbono y un grupo funcional Z. ¿Cetotetrosa? Cetotetrosa. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muchas gracias. Entonces, si se dan cuenta, así podemos hacer la nomenclatura. Para esta nomenclatura, pues ya me dice un poco más de cómo se llaman y qué grupo funcional tiene y cuántos átomos de carbono tienen esos carbohidratos. Por eso luego en la literatura, por ejemplo, la glucosa, ustedes pueden decir, bueno, la glucosa es tal carbohidrato, bla, 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 bla. Y luego les dicen, la glucosa es una aldohexosa. Si yo les digo que la glucosa es una aldohexosa, ¿cuántos átomos de carbono tiene, muchachos? 6. 6. ¿Y qué grupo funcional tiene? Aldosas. ¿Cómo? ¿Cuál es el grupo funcional? Aldosas, ¿no? El grupo funcional es aldehído. Aldehído. Sí. Aldosa es el carbohidrato con grupo funcional aldehído. Ajá. Entonces, van a leer ustedes, la glucosa es la aldohexosa más abundante en el planeta Tierra, bla, bla, bla. Entonces, cuando dicen, ¿qué benditos es aldohexosa? Bueno, es la nomenclatura o nos está haciendo referencia de que tiene 6 átomos de carbono y que tiene grupo funcional aldehído. Cuando terminemos esta clase, les voy a preguntar cuál es la cetohexosa más abundante en el reino vegetal, ¿sale? La cetohexosa. Tal vez alguien lo sepa ahorita y me lo quiera decir, tal vez no lo sepa, pero al final de la clase se los voy a preguntar para que presten atención. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ya, hasta ahí los habíamos visto, Bueno, entonces vean ustedes las aldosas. ¿De dónde derivan las aldosas? ¿Por qué yo voy a tener aldosas con 3, 4, 5 o 6 átomos de carbono? Vean ustedes. Nosotros tenemos un... ¿Le puede regresar tantito? Sí, claro, ahí. Ya, sí, gracias. ¿Ya le puedo cambiar? Sí, gracias. Ok. Ahora no le cambio. Bueno, sí le cambio. Les decía yo, ¿de dónde salen en la naturaleza esas aldosas que tienen 3, 4, 5, 6 átomos de carbono? ¿Por qué no todas tienen 3? ¿Por qué no todas tienen 6? Bueno, nosotros tenemos una molécula que se conoce como gliceraldehído. Tiene grupo funcional aldehído y tiene 3 átomos de carbono. Entonces se conoce como gliceraldehído. Se conoce como gliceraldehído porque viene o deriva o se parece bioquímicamente a la glicerina. La glicerina es que aquí en lugar de tener este grupo aldehído tuviera un OH por acá y hidrógeno. Ajá. Entonces es el gliceraldehído. Este gliceraldehído, si ustedes ven, les vuelvo a repetir, pues tiene su grupo funcional aldehído y pues un investigador que ganó el premio Nobel llamado Emil Fischer, como que para una forma fácil de escribir o de interpretar a los carbohidratos, para él mencionaba o escribía dentro de sus apuntes, así como ustedes hacen apuntes, Emil Fischer ponía al grupo funcional aldehído como un círculo, a este carbohidrato último final, CH2OH, lo ponía como un triangulito, y ese gliceraldehído, cuando tenía este OH,
a la derecha pues ponía como una manita a la derecha, ¿no? Como un palito a la derecha. Y así hacía sus apuntes Emil Fischer, ¿no? Así conocía al gliceraldehído Emil Fischer. Les vuelvo a repetir que él sacó el premio Nobel y estudió mucho a los carbohidratos, por eso hacía muchos apuntes de carbohidratos. Yo creo que le daba flojera escribir todo eso y escribía de esta forma a los carbohidratos. Ahora, dentro de las investigaciones de Emil Fischer se dio cuenta que dentro de sus estructuras de los carbohidratos, cuando hacía la extracción o purificación de gliceraldehído, cuando ustedes saben que una molécula cuando es pura, pues significa o cristaliza, ¿no? Una molécula purificada al 100%, que nada más son moléculas de una sola estructura, pues está cristalizada. Y él veía cristales de gliceraldehído y de repente veía que existían moléculas de gliceraldehído que tenían el OH a la derecha y había moléculas de gliceraldehído que tenían el OH a la izquierda. Cuando tenían la mezcla, eso se conoce como una mezcla racémica, que tenían una mezcla de OHs a la derecha y OHs a la izquierda presentes en el gliceraldehído. Recuérdenme cómo se llaman a ese tipo de imágenes, muchachos, que son exactamente lo mismo, pero que uno está a la derecha y otro a la izquierda. ¿Cómo se conocen, muchachos? Especulares. Imágenes especulares, pero ¿cómo se les conoce a esas imágenes especulares? ¿Cómo se conocen? Isómeros. Pero, ¿Estereoisómero? ¿No era lo de L y D? sí, pero ¿cómo se les conoce? Enantiómeros. Muchas gracias. Se les conoce como enantiómeros. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, Emil Fischer, cuando estudiaba los enantiómeros, les vuelvo a decir que él encontraba pues, su mezcla racémica, ¿no? Extraía o purificaba el gliceraldehído y tenía la mezcla racémica que a veces tenía o D-gliceraldehído o L-gliceraldehído. ¿Por qué? Porque si tenía el OH a la derecha, pues obviamente era D-gliceraldehído. Y si tenía a la izquierda, pues obviamente era el L por destrogiro y levógiro, destrogiro a la derecha, levógiro a la izquierda, D y L-gliceraldehído. Y entonces, pues él en sus apuntes les digo que él escribía así al gliceraldehído, OHs, vuelvo a recordarles, circulito por lo representaba el grupo funcional, este triangulito lo representaba el H2OH y este esqueleto pues era la cadena la cadena de carbonos que quedaba entre este circulito y el triangulito. Entonces él hacía sus anotaciones, ¿no? Y veía al D-gliceraldehído y al L-gliceraldehído Emil Fischer, ¿no? Y hizo estudios con esto, hizo un montón de estudios con purina y demás y obtuvo el premio Nobel. Se han dado cuenta, o bueno, dentro de las aldosas porque tienen grupo funcional, pues lógicamente dentro de los estudios pues dicen, bueno, ¿y qué otros carbohidratos hay? Pues hay carbohidratos que no nada más tienen 3 átomos de carbono, que tienen 4 átomos de carbono con grupo funcional aldehído. Y entonces empiezan a ver que existen todos esos carbohidratos, vean ustedes, este es el que tiene 3 átomos de carbono, tiene el grupo aldehído, CH2OH al final, y un carbono que tiene a la derecha el OH, por eso se conoce como D-gliceraldehído. No hay problema con la estructura esta, ¿verdad? La estructura de Fischer. No, ¿verdad? Bueno, si tienen dudas, levanten la manita. Bueno. En la naturaleza, pues también hay carbohidratos que tienen, por ejemplo, estos tienen 4, estos tienen 5 y estos tienen 6 átomos de carbono.
que tienen todos estos grupos funcional aldehído, tienen el CH2 hasta el fondo OH, CH2OH hasta el último, y que tienen sus manitas a la derecha o a la izquierda. Ajá. Entonces, en la naturaleza, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, a este átomo, a este carbohidrato con grupo funcional aldehído, con CH2OH que tiene 4 átomos de carbono, y que los dos carbonos que quedan en medio de este grupo funcional y de este carbono tienen el OH a la derecha. Sin embargo, también nos podemos encontrar en la naturaleza otro carbohidrato que tiene también grupo funcional aldehído, que tiene 4 átomos de carbono. Aquí está uno, aquí está otro, 2, 3 y 4. Sin embargo, que este átomo de carbono lo tiene a la derecha y este lo tiene a la izquierda. El OH lo tiene a la derecha y este a la izquierda. ¿Sí me van siguiendo? Chicos, ¿sí me van siguiendo? Yo ya me perdí. Ok. Hasta aquí sí queda claro que de acuerdo a la estructura de Emil Fischer, nosotros podemos interpretar o representar a los carbohidratos con esta estructura o forma de escribir de Emil Fischer. Sí, hasta ahí vamos bien. En donde Emil Fischer representa a este grupo aldehído, COH, con un circulito. Ajá. Este CH2OH lo representa en un triangulito. Y que este carbono que queda en medio del grupo funcional y de este CH2OH lo va a representar con un palito, con una línea en donde el OH lo representa con un palito como si fuera una manita, hagan de cuenta, hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de qué carbohidrato sea. Ajá. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. En la naturaleza, pues obviamente yo dijimos, tengo triosas, tengo tetrosas, pentosas, hexosas. ¿Y esos qué? ¿Esos a dónde tienen, hacia dónde tienen el OH? ¿A la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, qué sé yo, no? Bueno, pues precisamente en los estudios de Emil Fischer y en los estudios actuales de todos los carbohidratos, vemos que tenemos carbohidratos con, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Y que este también tiene 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Y que esos átomos de carbono, o este carbohidrato y este carbohidrato, pues van a ser en una forma condensada lo mismo. Tú puedes escribir 4 carbonos, tantos oxígenos, tantos OHs y bla, bla, bla. Sin embargo, cuando se analiza hacia dónde están esos OHs de los carbonos, pues hay carbohidratos que tienen los 2 OHs a la derecha como este, o 1 y 1 como este. ¿Sí te das cuenta? Alberto, ¿ahora sí quedó claro? Se confunde. Ok. Sí, nada más ubícate que estos son de 3, de 4, de 5 y de 6. No hay de 2, no hay sí hay de 7, pero son muy raros, ahorita los vamos a mencionar. Y no hay de 8, entonces pues nada más ubícate que el primer escalón o el de hasta arriba es de 3, 4, 5 y 6. ¿Sale? De nada. Entonces, como los carbohidratos más simples que tenemos son de 3 átomos de carbono, y como puedo tener el D-gliceraldehído o L-gliceraldehído, en bioquímica se dice que todos los que derivan, todos los que tienen el OH del carbono cercano a este triangulito, todos los que tienen ese OH a la derecha, como son todos estos, se conoce que son aldosas de la serie D. Ajá. Porque si ven ustedes, todos los carbonos pegados a este triangulito tienen a la derecha ese OH. Se considera que derivan del D-gliceraldehído. Por eso se conoce como la serie D. ¿Sí quedó claro, chicos?
Sí, Sí, profe. Sí. Y que aquellos carbohidratos que tengan el OH a la izquierda de ese carbono pegado al triangulito son de la serie L. Ajá. Entonces, de la serie L, yo también tengo carbohidratos con 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono. Y que es grupo funcional aldehído y que este átomo de carbono pegado al triangulito tiene la manita, por así decirlo, a la izquierda, y entonces derivan, vean ustedes que todos los carbonos pegados al triangulito tienen a la izquierda SOH. Entonces todos estos son de la serie L. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se conocen a esos carbohidratos de la serie D y cómo se conocen a esos carbohidratos de la serie L. Los pueden ir copiando conforme los vayamos viendo, ¿no? Entonces, los de la serie D, dijimos el más importante es este D-gliceraldehído. 3 átomos de carbono, el circulito representa el grupo funcional aldehído, este triangulito representa el CH2OH, o sea, a esto, CH2OH, y esta manita o este rayita en rojo representa hacia dónde tiene ese carbono SOH. Entonces es el D-gliceraldehído. Posteriormente tenemos a los carbohidratos con 4 átomos de carbono. Al que tiene 4 átomos de carbono con grupo funcional aldehído y que sus 2 OHs de carbonos de esta estructura están a la derecha, se conoce como D-eritrosa. Es la eritrosa. Y el carbohidrato que tiene 1, 2, 3 átomos de carbono, 4 átomos de carbono con grupo funcional aldehído, pero que el carbono pegado al triangulito está a la derecha y el siguiente a la izquierda, se conoce como treosa. La D-treosa. ¿Hasta ahí van bien? sí. Fíjense bien, chicos, yo les voy a dejar de tarea o vamos a hacerlo aquí, pero quiero que lo hagan también ustedes de tarea. Este técnicamente sería, a ver si me sale, sería así. Quiero que lo vayan escribiendo conforme estamos, conforme estamos hablando aquí, ¿no? Ese sería el grupo funcional, que sería el circulito. Este sería el carbono del medio. Estoy escribiendo el D-gliceraldehído, ¿no? Y este sería el CH. CH2 OH. O sea, la estructura desarrollada. Eso que estoy dibujando en rojo es el de gliceraldehído. A mí me gustaría que ustedes en casita de tarea con calma y tranquilidad puedan escribir esto. Nosotros por facilidad de computadora pues lo pasamos rápido y demás. Pero me gustaría que ustedes hicieran el ejercicio de escribir al ladito donde están escribiendo este dibujo ¿cómo se llama? De caritas y de circulitos y de palitos. Me gustaría que escribieran la estructura pues desarrollada, ¿no? ¿Para qué? Pues para una mayor, ya no voy a escribir. Para un mayor entendimiento. ¿Sí queda claro lo que les estoy pidiendo? Sí. Sí. Muchas gracias. Ahora, ven ustedes, de la D eritrosa, podemos decir, miren, muchas veces se dice que el de la serie D nada más le anexas a este gliceraldehído, le anexas un carbohidrato, le anexas un carbono, se lo anexas aquí y le puedes anexar o a la derecha o a la izquierda. A ver, déjenme borrar ese. Y entonces te da como, lo anexas aquí.
Aquí, ahí está, a ese segmento. Y lo puedes anexar a la derecha como está aquí o a la izquierda como está acá. Ajá. Y entonces te da origen a dos carbohidratos con 4 átomos de carbono. A esta de eritrosa se le puede, para que se tenga como mnemotecnia, se le puede anexar otro carbono que puede tener a la derecha o a la izquierda. Ajá. Y entonces te da origen a estos otros carbohidratos. Ajá. Entonces te da origen a uno de 5 átomos de carbono, grupo funcional aldehído, otro carbohidrato de 5 átomos de carbono, grupo funcional aldehído. Y si te das cuenta, estos dos se mantienen a la derecha. ¿Sí ves? Se mantienen a la derecha como la eritrosa. Estos dos pues son los originales, por así decirlo, de la D eritrosa, y los rojitos son los nuevos, los que estamos incorporando. Los puedo incorporar o a la derecha o a la izquierda. ¿Sí se dan cuenta? Y entonces, ¿sí me siguen lo que les estoy diciendo, muchachos? Sí, profa. Sí, profe. Muchas gracias. Gracias. Y entonces estos se conocen como D ribosa y D arabinosa. Entonces yo también, así como le agregué carbono a la eritrosa, a la treosa yo le puedo agregar un carbono que tenga el OH a la derecha o a la izquierda. Entonces, si se dan cuenta, esos carbohidratos que me deriven de la triosa, o sea, con 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, mantienen estos dos, bueno, es que no se ve bien, pero bueno, mantienen tanto este como este, tal cual los tiene aquí. Vean ustedes, también este los mantiene. Y los nuevos, el nuevo OH del carbono que se está uniendo puede tenerlo o a la derecha o a la izquierda. Y nos da origen entonces a carbohidratos llamados D-gilosa y D-lixosa. Lo pueden llamar nada más como gliceraldehído, eritrosa, gilosa, lixosa, arabinosa, ribosa, treosa. Pero bueno, al menos saben que derivan todos estos de la serie del D, gliceraldehído. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Puedo cambiar? Gracias. Entonces, ya nos queda nada más otro eslaboncito. Ya tengo el de 3, el de 4 y el de 5 átomos de carbono. Ahora vamos a formar a los carbohidratos que tienen 6 átomos de carbono, que dijimos que son los más abundantes en la naturaleza. De la D-ribosa, de la D-ribosa va a partir vamos a encontrar aquel carbohidrato con 6 átomos de carbono que tiene todos estos OHs a la derecha. Miren, todos estos OHs a la derecha. Y tenemos otro carbohidrato que parte de la ribosa que tiene 3 a la derecha y un cuarto a la izquierda. Y así sucesivamente para cada uno de estos. A estos dos se les conoce con el nombre de alosa y altrosa. A los que deriven de la arabinosa, que tienen estos 3 igualitos y este a la derecha, estos 3 igualitos a estos y este a la izquierda, vean ustedes que tengo a la glucosa y a la manosa. Al menos este ya ustedes lo han escuchado, ya lo han mencionado, tal vez no nada más en bioquímica, sino en todos lados. Entonces esa es la estructura de la glucosa, esa es la estructura de la manosa. De la gilosa, de igual manera, al incorporar un átomo de carbono para tener 6, esa es una de 5, vamos a obtener una de 6, debo de tener estos mismos 3 y el siguiente carbono tiene o a la derecha o a la izquierda. Aquí tiene a la derecha, aquí tiene a la izquierda. ¿Cómo se llaman estos carbohidratos? Este se llama gulosa y esta idosa. Ajá. Y finalmente de la D-lixosa tengo a la galactosa
y a la talosa. ¿A qué le suena galactosa, muchachos? ¿A dónde han escuchado ese carbohidrato? Suena como queso. Como que es lactosa, galactosa, por eso la lactosa. ¿Se acuerdan de la lactosa, que es el azúcar de la leche? Pues tiene galactosa y tiene glucosa. Ok, ¿ya copiaron estos? ¿Les quedó claro de dónde sale? Sí, profe. Sí. Ok, muchas gracias. Ahora, estos que estoy poniendo en rojito o encerrados en rojito son los que por default ustedes se tienen que aprender. ¿Por qué por default? Porque son los carbohidratos que más vamos a ver en nuestras próximas clases, que sirven para el metabolismo, que vamos a ver de pie a pa en nuestro metabolismo y que pues son los más importantes, pues. La eritrosa existe, la glixosa, gilosa y todos esos existen. Sin embargo, las más importantes pues son estas, ¿de acuerdo? Va. Esas sí se tienen que aprender. Entonces, pues les digo que de tarea ustedes saquen, o sea, ya tienen la serie D de los carbohidratos, ya tienen cómo se llaman, ya tienen cómo están o a la izquierda o a la derecha. Yo les pido, por favor, nada más para sus estudios, por favor, saquen o pongan o sea, que hagan la estructura desarrollada. O sea, que no nada más se queden ¿cómo se llama? Que no nada más se queden con los bolitas y palitos y demás, sino que saquen toda la estructura desarrollada, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesora. Sí, profe. Ok, Sí. gracias. Ahora vean ustedes. Ya vimos a los de la serie D. Dijimos que existía el D-gliceraldehído y que de ahí íbamos a partir todos de la serie D. Pero también tenemos un L-gliceraldehído. ¿Qué significa este L-gliceraldehído? Pues que así como los de la serie D todos partieron que de este carbono que estaba cerca del triangulito iba a la derecha en todos porque derivaban del D-gliceraldehído, pues también para el caso de las L, nosotros vamos a tener eh, este carbono a la izquierda, ese OH, ese carbono que está cerca de este triangulito. Y lo mismo, el L-gliceraldehído pues también nos va a dar origen, este carbohidrato de 3 átomos de carbono nos va a dar carbohidratos de 4 con exactamente la misma condición. Nada más que aquí el carbono que está pegado al triangulito tiene el OH a la izquierda. Y el siguiente carbono que se le pega para tener un mayor número de átomos de carbono puede tener el OH a la izquierda o a la derecha. ¿Cómo se van a llamar? Los nombres son exactamente los mismos que los de la serie D. ¿Cuál es la única diferencia? Que pues nada más les ponen un L como antecesor. Tengo un L-gliceraldehído, L-eritrosa, L-ribosa, L-arabinosa, L-gilulosa, lixosa, idosa, gulosa, manosa, glucosa, altrosa, galactosa, talosa, etc., etc., etc. Ahora, les decía yo que en la naturaleza pues deben de existir estos carbohidratos. Sin embargo, en nuestra biología del ser humano, la incorporación de los carbohidratos que utilizamos para la obtención de energía y para desarrollar estructuras y demás, siempre utilizamos a los carbohidratos de la serie D. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la especificidad de las enzimas? Las enzimas, ustedes pueden desarrollar productos alimenticios con glucosas de la serie L y les aseguro que se van a formar igual los enlaces peptídicos y demás. Sin embargo, si vamos a imaginar que alguien dice, pues yo quiero desarrollar un pan basado del almidón
con que tenga glucosas unidas entre sí, pero las glucosas son L-glucosas. Pues van a tal vez sí logren el almidón, tal vez logren el pan. Recuerden que en el pan es vil almidón, vil carbohidrato. Logren el pan muy bonito, muy rico y todo. Sin embargo, esa L-glucosa, esa glucosa de la serie L, una, no va a poder ser absorbida correctamente y dos, no va a ser aprovechada correctamente. ¿Por qué? Porque las enzimas de nuestros sistemas biológicos los reconocen única y exclusivamente a los carbohidratos de la serie D. Entonces, esa especificidad de las enzimas que solamente reconocen a los carbohidratos de la serie D, que es el mismo carbohidrato, la única diferencia es de que la glucosa, en lugar de tener este carbono a la derecha, el OH lo tiene a la izquierda, pues eso pequeñito de tener el OH a la izquierda, las enzimas no lo reconocen y por ende nuestro organismo no adquiere energía. ¿Sale? Si consumiéramos los carbohidratos de la serie L, pues no estaríamos favoreciendo el metabolismo adecuado en nuestras células, porque yo podría tener a la L-glucosa, pero nuestras células, nuestros enzimas, no reconocen a este como sustrato y ahí nada más se va a acumular, nos puede hacer daño, pero sobre todo no vamos a obtener energía. Ajá. La ribosa es muy importante para el desarrollo de ácidos nucleicos. Si es ribosa de la serie L, pues esa ribosa jamás en la vida va a formar parte de nuestros ácidos nucleicos, si es de la serie L, porque las enzimas solamente reconocen a la serie D. ¿Sí queda claro hasta aquí, muchachos? Sí, profesora. Sí. Okay. Muchas gracias. Entonces, pues nada más para mencionarles, realmente no tienen por qué aprenderse la serie L. Yo creo que no hay dificultad de aprendérsela si entienden de que derivan del L-gliceraldehído, pues yo creo que lo demás se entiende por default. Lo único que sí tienen que saberse por default, es la serie de estos carbohidratos importantes y que estos son específicos o son muy importantes que sean D, porque las enzimas solo reconocen a las de carbohidratos. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Sí, profe. Ok, bueno, me voy a cambiar. Entonces, de este cuadrito que les dije que se tienen que aprender, es muy importante esos cuadritos o esos carbohidratos encerrados en cuadritos rojos. Ven ustedes, nuestros carbohidratos que tenemos de la serie D, vean ustedes aquí, a ver, por ejemplo, ¿cuántos carbonos tiene este? 6. 6. ¿Y este? 6. 6. A ver, vamos a preguntarle a Rebeca. Rebeca, copiaste ¿cómo se llama? ¿Copiaste este archivo o estas diapositivas? No las alcancé a copiar todas, pero sí algunas. A ver, cópialas, porque esas son las importantes que quiero que te aprendas. Les voy a dar unos minutitos. Todos debemos de copiar eso, ¿sí? Todos. Y les vuelvo a repetir, por favor, hagan el ejercicio de que en lugar, o sea, ya les escribieron así, ya se los aprendieron así, pero ustedes ya saben qué significa el circulito. Karina, ¿qué significa el circulito? Karina. ¿Un carbono? Sí, Karina, representa un carbono. Antonio Israel. ¿Mande? El aldehído. El grupo funcional aldehído, muchas gracias. Ajá. Mira, Karina, habíamos dicho que la forma de representar de Emil Fischer era de esta situación. El circulito representaba a todo el grupo funcional aldehído, no nada más a un solo carbón. El triangulito representaba el CH2OH.
Este palito representa al número de carbonos que están entre este grupo funcional y esto. Y que a la derecha o a la izquierda era la representación del OH que teníamos en ese carbono. ¿De acuerdo, Karina? Sí. Ok, ahora sí terminen de copiar, les voy a dar unos minutitos para que terminen de copiar. La serie de OL vamos a tener algo que se conoce como epímeros. Ajá. Dentro de los epímeros son compuestos que difieren de una molécula a otra en la configuración de un solo átomo de carbono. Vean ustedes, habíamos mencionado que este es de 6 átomos de carbono, este es de 6 átomos de carbono. Tengo el grupo funcional aldehído, tengo CH2OH, tengo CH2OH. Este carbono lo tiene a la derecha, este a la derecha, ese a la izquierda, este a la izquierda, y la única diferencia entre este carbono y este carbono es que este está a la derecha y este está a la izquierda. Todo lo demás es absolutamente igual. Entonces, a estas moléculas se conocen como epímeros, ¿sí? Si yo analizo esta estructura respecto a esta estructura, esta molécula es exactamente la misma que esta, ¿sí alcanzan a ver? Tengo grupo funcional aldehído, CH2OH en el triangulito, y vean ustedes, este está a la derecha, a la izquierda, este está a la izquierda, este está a la derecha, y este está a la derecha, y este está a la derecha. La única diferencia entonces es en este átomo de carbono. ¿Sí lo alcanzan a ver? De acuerdo a sus anotaciones, screenshot y demás, díganme esta estructura a quién corresponde, muchachos. ¿Quién es esta molécula? ¿De glucosa? Es la de glucosa, muchas gracias. Entonces, vean ustedes, la de glucosa y la de manosa se dice que son epímeros del carbono número 2. La manosa y la glucosa son epímeros en el carbono número 2. ¿Sí? Y la glucosa con la galactosa son epímeros en el carbono número 4. ¿De acuerdo? Entonces, si en la pregunta del examen indique el epímero de la glucosa en el carbono número 4, pues ustedes ¿qué me van a responder? ¿Qué es el cuarto? Ah, caray. Me escuché todos menos la respuesta. A ver, ¿cuál fue? ¿Nadie respondió? A ver, de los que respondieron, ¿qué me dijeron? Porque escuché dos compañeros a la par. Ahora resulta que nadie fue. ¿Quién fue? Bueno, yo dije que el epímero de la D-glucosa y la D-galactosa se encontraba en el carbono número 4. Ajá. Pero bueno, fíjate cómo está la pregunta. Ustedes encuentran la pregunta como, indique cuál es el epímero de la glucosa, de la D-glucosa en el carbono número 4, y ya, hasta ahí viene la pregunta. ¿Ustedes qué me van a responder? ¿A Quetzal, cuál sería tu respuesta? ¿A Quetzal? ¿No está? No entendí bien la pregunta, profesora. Ok. Sí entendiste lo de los epímeros, ¿verdad? Sí, bueno, más o menos, pero sí. Ok. Yo te estoy mencionando que epímeros son dos moléculas que son exactamente iguales, excepto en la configuración de sus sustituyentes de alguno de los carbonos. Por ejemplo, este carbono lo tiene a la izquierda y este carbono tiene el OH a la derecha. Por eso son epímeros. Todo lo demás, si tú lo analizas, es exactamente igual. Entonces, si yo les pregunto en el examen, vamos a darle chance, por ejemplo, a Michelle Camacho. Michelle Camacho, ¿cuál sería a ver, la pregunta va de nuevo. Mencione cuál es el epímero de la D-glucosa en el carbono número 4.
¿Cuál sería tu respuesta, Michelle Camacho? ¿No está Michelle? A ver, Diego, ¿cuál sería tu respuesta? La D galactosa. La de galactosa, exactamente. Ajá. ¿Por qué? Pues porque estoy diciendo que la de galactosa es el epímero en el carbono número 4. Y si yo les digo, mencione cuál es el epímero de la D-manosa en el carbono número 2, pues lógicamente, ¿qué me van a responder? De glucosa. Exactamente. Vean cómo, según nosotros, están fáciles los exámenes, ¿no? Ok. Ahora, habíamos mencionado que si tenían el grupo funcional el aldehído y dependiendo del número de carbonos, pues nosotros podemos mencionar o nombrar a los carbohidratos. Si tiene 3 átomos de carbono y tiene grupo funcional aldehído, ¿cómo dijimos que se iban a llamar, Diana? Diana. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Se llaman, ¿cómo nombrarías de manera general a los carbohidratos que tienen grupo funcional aldehído y 3 átomos de carbono? Triosas. Si dices triosa, solamente estamos mencionando que tiene 3 átomos de carbono, no me estás mencionando que tiene grupo funcional aldehído. Entonces, ¿cuál sería el nombre correcto, Diana? Serían entonces aldos triosas. Aldotriosa, gracias Lisbeth, gracias Diana, sería aldotriosa exactamente. Entonces, aldotriosa, pues la aldotriosa que tiene 3 átomos de carbono y grupo funcional aldehído, pues solamente tengo uno que es el gliceraldehído, que puede ser D o L. Ajá. Si tengo 4 átomos de carbono y grupo funcional aldehído, pues aldotetrosas. Si tengo 5 átomos de carbono y grupo funcional aldehído, a aldopentosas. Y finalmente de 6, aldohexosa. Pregunta de examen, Jesús Enrique Bolaños Villada. ¿Cuál es la aldohexosa más abundante en todo el planeta Tierra? No había dicho, bueno, no era la de glucosa. Pues sí, sí es esa. Ajá, es la de glucosa. Entonces esa aldohexosa es la más importante o la más abundante en todos los seres vivos. Juan Pablo Solares, ¿cuál es la aldopentosa que forma parte de los ácidos nucleicos? La ribosa. La ribosa, muchas gracias. Y bueno, a ver, por ejemplo, Quetzali, ¿cuál es la aldohexosa que forma parte de la lactosa, el azúcar de la leche? La galactosa. Así es, la galactosa. Vean cómo ese tipo de preguntas también facilitas, ¿verdad? Bueno, así como Emil Fischer estudió a los carbohidratos con grupo funcional aldehído, pues lógicamente estudió a aquellos que tienen grupo funcional ceto. Y entonces también hizo su proyección de Fischer. El carbohidrato con 3 átomos de carbono que dijimos que son los más chiquititos, pues no conozco de 2, conozco de 3, 4, 5 y 6. Y los más chiquititos con grupo funcional ceto se conoce como dihidroxiacetona. Ajá, dihidroxiacetona. Si fuera la proyección de Fischer, díganme cómo sería su estructura, muchachos. ¿Se acuerdan cómo escribía CH2OH en los anteriores? ¿Cómo representábamos el CH2OH? ¿Serían 2 triángulos? Exactamente, sería un triángulo, pero sería un triángulo como paradito, por así decirlo, y un triángulo de cabeza. Ajá. Entonces, para representar a este CH2 y este CH2, pues pone 2 triangulitos. Esa es la proyección de Fischer. Y su grupo ceto, pues lógicamente lo tenemos aquí.
¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Y entonces, dentro de las cetosas, pues nosotros vamos a tener, por ejemplo, a la eritrulosa. Eritrulosa, pues pone Emil Fischer su proyección, tiene a CH2OH, CH2OH, y ven ustedes que el grupo ceto se mantiene cercano a este CH2. Cuando nosotros vamos a incorporar carbonos en la estructura, lo vamos a hacer por abajo de este grupo ceto. Entonces, todas las cetosas que ustedes encuentren en la naturaleza o con proyección de Fischer, pues van a tener siempre este triangulito como de cabeza, o como lo quieran llamar ese triangulito. No sé si tengan un nombre cuando está así o cuando está así, ustedes que son expertos en geometría, ¿tienen un nombre específico, no va? O se conoce como un triángulo y como un triángulo, no hay diferencia de nombrarlo así o así, ¿verdad? ¿O sí? Creo que no. ¿No va? Bueno, pues un Pues triángulo, no. ¿no va? Un triángulo paradito y un triangulito de cabeza, ni modo, así lo vamos a nombrar para que se lo aprendan. Entonces, cercano a este triangulito de cabeza, pues tengo el grupo ceto. Si tengo, por ejemplo, este tiene 4 átomos de carbono, si tengo 4, 5 y 6, etcétera, pues obviamente todos los carbonos que se van a anexar van a ser por debajo de este grupo ceto. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, entonces vean ustedes, tengo a la eritrulosa. Esta eritrulosa también puede tener, vean ustedes que tiene, en este caso, el OH a la derecha, o también lo puedo tener a la izquierda. Pero vean ustedes que el grupo ceto se mantiene a la derecha, ¿sí? Entonces, yo puedo tener a la eritrulosa como D o como L, ¿sí? Pero vean, y que también estos son enantiómeros, ¿sí? Pero vean ustedes que este es a partir de 4 átomos de carbono, ¿sí? Porque todos parten de la dihidroxiacetona que tiene 3 átomos de carbono. CH2OH aquí arriba, CH2OH aquí abajo y este grupo ceto, 3 átomos de carbono. Y entonces puedo tener la anexión del siguiente átomo de carbono, este es de 3, quiero una de 4, ese carbono que se está anexando puede tener o a la derecha o a la izquierda SOH. Y entonces este sería el D eritrulosa y el L eritrulosa. Ajá. De este D eritrulosa, pues de igual manera anexo un carbohidrato, un carbono por abajo del grupo ceto y esto se mantiene. Esto se mantiene y puedo tenerlo a la izquierda o a la derecha. Entonces eso me da origen a todos de la serie D. Puedo tener a la D ribulosa o a la D gilulosa. De la D ribulosa puedo obtener a estos átomos, a estos carbohidratos llamado D-psicosa y la fructosa. De la gilulosa puedo tener a estos carbohidratos llamados sorbosa y tagatosa. Por estabilidad de la molécula tienden a ciclarse. ¿Cómo es esa ciclación? Empieza como un ataque, por así decirlo, un ataque nucleofílico por la densidad de cargas de este OH. Empieza como a jalar ese oxígeno a este hidrógeno y se empieza a ciclar. Entonces vean ustedes, este carbono 1 me queda aquí, carbono 1, 2, 3, 4, y este carbono 5 queda afuera de este ciclo. Vean ustedes, queda afuera de este ciclo. Ajá. Entonces, puedo tener esta estructura donde este OH que está jalando, o este OH que me está jalando este ciclo o esta estructura, pues me puede quedar en la parte de abajo o me puede quedar en la parte de arriba, que dependiendo si queda de abajo o de arriba, ahorita va a recibir un nombre y ahorita se los voy a decir.
Entonces vean ustedes que a la hora de ciclarse este carbohidrato de 5 átomos de carbono, pues hace una estructura de un pentágono. Entonces a esto se le conoce como furano. Entonces el nombre de esta estructura de este carbohidrato se conocería como de furano ribosa, porque tiene estructura de furano en su forma cíclica y tiene una ribosa. Ajá. Ahora, como yo les decía, cuando este carbono está en ciclo, ajá, como lo tenemos aquí, ese carbono está formando el ciclo, ese carbono se puede convertir en un carbono anomérico. Ajá. Y entonces nos puede dar origen a algo que conocemos como carbono o como anómeros, ¿sí? Puedo tener anómeros alfa y anómeros beta. Entonces, cuando tengo el anómero beta, el OH se encuentra en la parte de arriba. Este sería mi anómero beta. Cuando tengo mi OH hacia abajo de este carbono anomérico, se conoce como el anómero alfa. Entonces yo puedo tener a este carbohidrato en forma cíclica con este OH del carbono 1 hacia abajo y lo reconozco como anómero alfa. Y si está en la parte de arriba, lo conozco como, si está este OH hacia arriba, lo conozco como anómero beta. Y entonces es así como ustedes luego encuentran unos nombres tan rimbombantes en la bibliografía como alfa de ribofuranosa o beta de ribofuranosa. Si se dan cuenta, esto me está diciendo muchísima información. ¿Qué me está diciendo? Para empezar, que es el anómero alfa. Si está el anómero alfa, significa que la estructura es cíclica. La serie D, pues me está diciendo que este OH está hacia la derecha. Ribo, bueno, pues si ya me sé el nombre de la ribosa, pues significa que tiene 5 átomos de carbono. Furanosa significa que está en forma cíclica semejando a la estructura del furano. Entonces, les digo que la ventaja de que ahorita estemos en virtual es que ustedes no me tienen que escribir. Pero imagínense que ustedes se empeñan a querer hacer bioquímica de manera presencial, que yo creo que ya en agosto regresamos todos de manera presencial. Imagínense que quieran reprobar y quieran repetir bioquímica. Entonces, en el examen de manera presencial les decimos, escribe la estructura de la alfa de ribofuranosa. Ah, pues no se preocupe, maestra, yo sé que tiene 5 átomos de carbono, que tiene una estructura de furano, por lo tanto el carbono 5 queda fuera del ciclo. Alfa, ya sé que este OH lo tengo que escribir hacia abajo. Y D, que este OH tiene a la derecha, ese OH, ese carbono tiene a la derecha ese OH. Y entonces ya, me escriben ¿cómo se llama? Esa estructura correctamente. Ah, pues ahora les pido la beta de ribofuranosa. Ah, pues es lo mismo, nada más el OH hacia arriba, tan. A esta proyección de ciclo, o a esta ciclación, o escribir los carbohidratos de manera cíclica se conoce como una proyección de Howard. Así los conocemos como proyección de Howard. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Sí, todo bien. Todo bien. Ahora, fíjense bien. Yo les dije que los carbohidratos pueden ciclarse en forma de furano, pero caprichosamente también se pueden ciclar en forma de pirano. Los furanos son pentágonos y los piranos son hexágonos, o sea, seis lados. Vean ustedes, es el mismo carbohidrato, la de ribosa. De igual manera, este OH, en lugar de ser este OH, pues tiende a ciclarse con este hidrógeno, tiende a jalar y a ciclarse. Y entonces vean ustedes, ahora sí, el carbono 5 forma parte de ese ciclo. Ajá.
Entonces tenemos a 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, los sustituyentes, y entonces, ¿cómo se conocería? De igual manera, este carbono se conoce como carbono anomérico, el carbono anomérico, y de igual manera yo tendría origen a mis anómeros alfa y beta, ¿sí? Entonces, ese sería el anómero alfa, este sería el anómero beta. ¿Cómo se conocería a este compuesto, chicos? Ahora, en lugar de ser furano, ahora es pirano, estructura de pirano o ciclo de pirano. ¿Cómo se conocería esta estructura, muchachos? Pues sería alfa porque es cíclico. Alfa me está diciendo que es una estructura cíclica donde tengo el OH hacia abajo, pero así como yo aquí, yo te mencioné que este se llamaría alfa de ribofuranosa, ¿cuál sería el nombre final de esta estructura? Sería alfa A ver. de ribopironosa. Alfa de ribopiranosa, perfecto, Diego. Alfa de ribopiranosa. ¿Cuál sería esta, Quetzali? ¿Cuál sería el nombre de este? Haciendo una, pues, analogía de todo lo que estamos viendo. Beta de ribopiranosa. Pero no es glico, ¿eh? Es beta de ribopiranosa. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok, ¿alguien iba a prender su micrófono o a preguntar algo? ¿No? Ok, ahora fíjense, muchachos. Este carbono 2, 3 y 4 tienen una rayita hacia abajo que representa los sustituyentes OH, carbono 2, OH, carbono 3, OH, carbono 4, OH. Si yo quisiera representar la estructura de Howard, siempre, 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 anótenlo por ahí, que los OHs que están a mano derecha de la estructura desarrollada, esa es la estructura desarrollada. Yo tengo mis OHs a la derecha. Para representar estos OHs en las proyecciones de Howard, siempre van hacia abajo. Sin embargo, yo puedo tener carbohidratos que tienen este OH a la izquierda. Cuando yo tengo este OH a la izquierda, entonces mis líneas o mis palitos en ese carbono van hacia arriba. ¿Sí queda claro lo que les estoy platicando? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este carbohidrato que se conoce como D-arabinosa. D porque este carbono tiene a la derecha este OH, arabinosa tiene 5 átomos de carbono. Dice aquí, alfa de arabinopiranosa. ¿Qué debo de tener como ciclo? ¿Un pentágono o un hexágono? Un hexágono. Un hexágono. Si es alfa, ¿hacia dónde debe estar el OH? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Hacia abajo, gracias. Y en el carbono 2, ¿hacia dónde debo de tener el OH o el palito que representa el OH? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba. Ajá, y en el carbono 3 y 4, ¿hacia dónde lo debo de tener? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Hacia abajo. Ajá, entonces vean ustedes, el carbono 1, pues bueno, ese es el carbono anomérico que tiene OH hacia abajo por ser alfa o hacia arriba por ser beta. El carbono 2, como tiene el OH hacia la izquierda, pues se coloca hacia arriba ese sustituyente, hacia arriba. El carbono 3 y 4, estos OHs van a la derecha, entonces se esquematizan hacia abajo. Y como es piranosa, pues tiene una estructura de pirano o de hexágono, ¿sí? Vean ustedes que en las proyecciones de Howard, pues no se colocan los hidrógenos. Por ejemplo, este carbono 3 no tiene hidrógeno, no se esquematizan. Sería lo propio, pero no se esquematizan. ¿Sí queda claro? Y este OH, pues nada más esquematiza para arriba o para abajo. Esas se conocen con las proyecciones de Howard. ¿De acuerdo? Sí. Ok. A ver, como ejercicio y tarea,
¿cómo escribirían las proyecciones de Howard para la D-glucosa? Considerando este ciclo, considerando que la glucosa se cicla del carbono 5 al carbono 1. ¿Qué estructura agarraría? Tal vez no lo alcanzan a ver, pero agarraría la estructura de un hexágono, glucopiranosa. De igual manera, su anúmero sería alfa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. El carbono 2, el carbono 4 tienen a la derecha el OH, el carbono 3 lo tiene a la izquierda, por eso lo esquematizamos hacia arriba, y el carbono 6 pues lo tiene, el CH2OH pues está en el carbono 6, ¿no? Y entonces de igual manera puedo tener a la alfa de glucopiranosa o a la beta de glucopiranosa. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. ¿Dudas, muchachos, de cómo es esto de la forma cíclica? No, Pues, profe. esta es la galactosa, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Ok. Esta sería la fructosa, pues da igual, ¿no? Ok. Vean ustedes, los monosacáridos tienen ciertas propiedades. Como tienen un montón de OHs, recuérdenme ustedes qué características debe de tener la molécula o debe de hacer la molécula, cualquier molécula que se hable, para considerarse que es soluble en agua. ¿Qué debe de formar esa molécula con el agua para decir que es soluble en el agua? Fuentes de hidrógeno. Fuentes de hidrógeno. Y obviamente mientras una molécula tenga mayor cantidad de OH, pues es más soluble, ¿verdad? Entonces los carbohidratos son extremadamente solubles en agua. ¿Por qué? Porque aquí tengo OH, 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 y estos tienden a formar puentes de hidrógeno y por ende son muy solubles en agua, monosacáridos, ¿sí? Obviamente en su estructura purificada, si yo purifico y tengo en un tubito o en un crisol solamente a la D-glucosa, pues tienden a formar cristales, ¿sí? Hay una cristalización, cuando una molécula está 100% pura, se forman cristales. A los monosacáridos se les conoce también como sacáridos, todo lo que se mencione como sacáridos se le hace una similitud a sacarosa por lo dulce. Entonces todos los monosacáridos tienen un sabor dulce. Ajá. También son luego conocidos como glúcidos, ¿vale? Y si nosotros sacamos los puntos de fusión, esa temperatura del punto de fusión es muy alto. Recuérdenme, Alberto, ¿qué es el punto de fusión? Era cuando se hacía de sólido a líquido. Era cuando se hacía de sólido a líquido. Ok. Más propiamente usted me debe de responder. Es la temperatura a la cual un compuesto químico pasa de estado sólido a... Líquido. ¿Sí están todos de acuerdo? Entonces, si ustedes sacan, por ejemplo, toman... ¿Alguna vez han hecho un punto de fusión? Es bien divertido hacer. ¿Sí lo han hecho o nunca lo han hecho? Nunca. Bueno, no importa, algún día lo van a hacer. Entonces, pues, si ustedes sacan el punto de fusión de la glucosa, de la fructosa, de la manosa, galactosa purificadas, pues obviamente van a ver que su punto de fusión son altos, ¿no? Esas son características de monosacáridos. Ya vimos monosacáridos, muchachos. Ahora nos toca ver a los otros carbohidratos que no nada más son uno, un monosacárido que pueden ser de 2 a 10. Recuérdenme que se conocen como oligosacáridos. Ya vimos todo de monosacáridos, ya vimos estructuras, ya vimos clasificación. Ahora vamos a ver oligosacáridos. ¿Vamos bien hasta aquí? Antes de avanzar, Héctor Islas, no sé si escuchaste completa la clase, pero Héctor Islas, recuérdame cómo se conocen a los monosacáridos dependiendo a su grupo funcional. ¿Cuál es la clasificación de los monosacáridos de acuerdo a su grupo funcional? Héctor Islas.
Oigan, ¿y si prendan su cámara para ver si están? Héctor. ¿Estás o no estás, Héctor? Ándale, Héctor. Dice, a ver, ¿quién dice? Michelle ya contestó, pero pues quiero saber si Héctor está, ni siquiera prende su cámara. ¿Ya ven? Se conectan y me abandonan. Muchas gracias, Alberto, Lisbeth, Juan Pablo, por conectarse. Ya no me siento sola, ya sé que les estoy dando clases a ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Pero ¿y los demás? Antonio, muchas gracias. ¿Y los demás? Diana, igual. Yo la aprendo ahorita, profe. Ok, muchas gracias. ¿Y dónde está Héctor? Ya ven, Héctor aprende, se conecta y se va a comer. Ojalá y todos nos pudiéramos ir a comer. Bueno, ahora vamos, bueno, ya el compañero Michelle contestó. De profesora, yo tengo problemas con mi cámara. Ok, Rebeca. Y el internet no está también, dice Héctor. Ah, Héctor dice, perdón si estoy, pero estoy en mi trabajo. Ah, ok, Héctor. Ok. Oigan, chicos, ¿y qué pasaría si les decimos que ya vamos a regresar de manera presencial? ¿Qué van a hacer? ¿Abandonan la escuela o abandonan el trabajo? Ya su compañero Michelle nos escribió la clasificación de acuerdo al grupo funcional en aldosas y cetosas. Ahora vamos a hablar de oligosacáridos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando un carbohidrato, un monosacárido se une a otro monosacárido, se conoce con el nombre, esa unión, así como conocieron el enlace peptídico, el enlace glicosídico, es más, yo también voy a prender mi computadora para que me vean. Y para que vean que estoy tomando agua mientras les estoy dando clase. El enlace glicosídico, no te vayas, Lisbeth, te alcancé a ver que te paraste. Bueno, ve, no importa. El enlace glicosídico sucede, no te preocupes, Lisbeth, ve al sanitario o a tomar agua, no importa. Ya es que le abrí a mi mamá. Ah, ok. Ah, qué bueno que ya viniste. Entonces, y gracias por prender su cámara. El enlace glicosídico sucede cuando estamos uniendo dos carbohidratos, dos monosacáridos. Entonces, nosotros podemos tener disacáridos o trisacáridos. Dentro de los ¿a qué les suena con di, muchachos? ¿Cuántos carbohidratos voy a tener? Dice Alberto, 2, perfecto. Y tri, pues lógicamente como el tricolor. Tri, 3 colores. Trisacáridos, 3 monosacáridos. Entonces, como disacáridos, yo puedo tener a la maltosa, a la celuliosa, a la sacarosa, sí le suena la sacarosa, ¿verdad? Y a la lactosa. La maltosa, ¿qué es? Es la unión de dos glucosas por enlace alfa 1,4. Ahorita les platicamos eso de enlace alfa 1,4. La celuliosa son dos glucosas unidas entre sí por enlace beta 1,4. Vean ustedes, son glucosa y glucosa, son lo mismo. Pero vean ustedes cómo aquí el anómero alfa y el anómero beta es muy importante para formar. Vean ustedes que son glucosas ambas, pero estamos formando dos oligosacáridos diferentes por el hecho de que este es alfa y este es beta. ¿Sí vamos bien hasta aquí? La sacarosa, que ustedes ya han consumido, que todo el tiempo que hacen sus agüitas de Jamaica, de horchata o de lo que sea que hagan, pues la endulzan con carbohidratos, con la sacarosa, el azúcar de mesa. Y entonces, ¿de qué está constituida la sacarosa? Por glucosa y fructosa, por enlace alfa 1,2. Y la lactosa, que es el azúcar de leche, está conformada por galactosa y glucosa por enlace beta 1,4. El 1,4,1,2 hace referencia al número de carbono entre la glucosa y por ejemplo, el carbono 1 de esta glucosa y el carbono 4 de esta glucosa que están participando en el enlace glicosídico. ¿Sí quedó claro? Podemos obtener celobiosa por hidrólisis. Ajá. La sacarosa, pues habíamos mencionado que es el azúcar de mesa y que del azúcar de mesa pues, también se puede
¿cómo se llama esto? Fermentar y podemos obtener diferentes bebidas también, ¿no? Los rones y demás. La lactosa, pues, es el azúcar de la leche. La rafinosa, pues, está en los frijoles, en el brócoli. Y la melicitosa forma parte del esqueleto o de la estructura de insectos, como este tipo de animalitos que ustedes ven aquí. ¿Sale? Vean ustedes, este es un enlace glicosídico. Cuando se habla, por ejemplo, del enlace alfa 1, 4, beta 1, 4, cosas así, vean ustedes, técnicamente, por ejemplo, este sería un carbohidrato de 6 átomos de carbono. ¿Cómo es eso? Porque empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, que este es el anómero alfa porque dijimos que tiene el OH hacia abajo, y que este carbono 4 está participando en el enlace. Ajá. Este carbohidrato también es de 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. El carbono 1 también es alfa porque tiene hacia abajo ese OH. Y entonces entre el carbono 1 y el carbono 4 está llevándose a cabo ese enlace glicosídico. Un enlace glicosídico, al igual que el peptídico, cuando se lleva a cabo, se pierde una molécula de agua. Ajá. Entonces, nada más recuérdenme qué estructura sería este. Si yo, tal vez no lo sepan, no lo ubiquen todavía, pero este es una glucosa y este es una glucosa. ¿Cómo se llama al disacárido formado por dos glucosas unidos entre sí por enlace alfa 1,4? Maltosa. Exactamente, la maltosa. Glucosa, glucosa, alfa 1,4. ¿Sí les quedó claro esto del enlace glicosídico? ¿Por qué se llama alfa? ¿Por qué 1,4 y demás? Sí. Ok. Características de los oligosacáridos. De igual manera tengo muchos OH, muchachos, muchos OH, muchos. Por lo mismo son muy solubles en agua, los disacáridos y oligosacáridos en general. De igual manera, cuando los extraemos de manera purificada, de manera pura, forman cristales, tienen sabor dulce, por eso nosotros cuando comemos la leche tenemos un sabor dulcecito. Cuando comemos, ¿qué más comemos con disacáridos? Pues obviamente la sacarosa. Ahorita vayan a la mesa y agarren un granito de sal, de sal, de azúcar, y van a ver que les sabe a dulcecito. Y de igual manera, pues los puntos de fusión son muy altos. Ajá. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya vamos a acabar, chicos. Nada más vamos a ver polisacáridos y ya acabamos. Entonces, finalmente tenemos a los polisacáridos. Y ya viendo el polisacáridos y ya terminamos con este tema. Dentro de los polisacáridos tenemos aquellos carbohidratos que se unen muchas veces, más de 100 veces, o 100 monosacáridos se unen entre sí y forman a polisacáridos. Puedo tener los homopolisacáridos o heteropolisacáridos. ¿A qué se refiere con homopolisacáridos? Que su estructura está formada solamente por un tipo de monosacáridos. Por ejemplo, si yo formo muchas glucosas unidas entre sí, pura glucosa, 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 glucosa unida entre sí, voy a formar a los homopolisacáridos. Dentro de los homopolisacáridos tengo a los lineales, como la celulosa, como la amilosa y como la quitina. Y puedo tener aquellos ramificados, como la amilopectina y el glucógeno. Vean ustedes, todos estos polisacáridos, celulosa, amilosa, quitina, amilopectina y glucógeno, son polisacáridos. Estos son lineales y estos son ramificados. Ahorita vemos de qué se trata esto. Pero todos estos están formados por pura glucosa. ¿Cuál es la diferencia? Vean ustedes, las celulosas son puras glucosas de anómeros beta, que están unidos entre sí por enlaces beta 1,4. La amilosa son puras glucosas, pero del anómero alfa unidos entre sí por un 1,4. La quitina
no son glucosas, son N-acetilglucosaminas. La quitina, entonces, que forma parte del exoesqueleto de artrópodos o de crustáceos, esa caparazón, por ejemplo, del cangrejo, que está bien dura, pues está formada por pura N-acetilglucosamina. Y esa N-acetilglucosamina también está en anómero alfa o beta, y en este caso el beta 1,4 o enlaces alfa beta 1,4 de la N-acetilglucosamina forman la quitina. La amilopectina, de igual manera que la amilosa, está formada por glucosa alfa 1,4. Sin embargo, esta secuencia de uniones de glucosa tiene ramificaciones cada 24 a 30 unidades por enlaces alfa 1,6. Ahorita vamos a platicar de eso. El glucógeno son glucosas alfa 1,4, igual que la amilopectina. La diferencia es que este glucógeno tiene ramificaciones cada 8 a 12 unidades y las ramificaciones alfa 1,6. Este glucógeno está mucho más ramificado que la amilopectina. Ajá. Dentro de los polisacáridos tenemos entonces a los heteropolisacáridos, es decir, que puedo tener una combinación de diferentes carbohidratos. Por ejemplo, el mentado ácido hialurónico, ese que ahorita está de moda, al menos para el área cosmetológica. Ustedes ven que un champú con ácido hialurónico, que una crema con ácido hialurónico, que una no sé qué con ácido hialurónico. Antes era que la coenzima Q10, antes era que, pues un montón de cosas que de repente, o que resveratrol, que toma resveratrol. Entonces, cada vez que sacan algo, les dan a todos lados el compuesto importante. En este caso, ahorita anda de moda el ácido hialurónico. ¿Ese ácido hialurónico qué es? Es un carbohidrato. Si ven ustedes que el champú tiene ácido hialurónico, digan, le estoy agregando a mi cabecita carbohidratos. ¿De qué está constituido ese ácido hialurónico? Se conoce como ácido D-glucurónico y D-N-acetilglucosamina. La unión entre estos dos está por enlaces beta 1,4 y beta 1,3. Entonces, por el hecho de presentar estos dos carbohidratos diferentes, estos son carbohidratos de manera diferente, y se unen entre sí para formar al heteropolisacárido. Tal vez ustedes me van a decir, oiga, ¿y de dónde sale la N-acetilglucosamina? ¿Y de dónde sale el ácido D-glucurónico? Porque no lo vimos cuando vimos la estructura de Fischer, no lo vimos cuando vimos la serie D o la serie L. Resulta que, por ejemplo, el ácido glucurónico no es otra cosa más que la glucosa, pero en lugar de tener aquí, ¿dónde está la glucosa? Esa no es mi glucosa. Ahí está. La glucosa, en lugar de tener aquí el grupo aldehído, tiene un grupo carboxílico. Entonces, cuando tengo todo lo demás, pero en lugar de tener aldehído, como tengo grupo aldehído, tengo carboxílico, es una modificación pues de la glucosa o un carbohidrato derivado de la glucosa. Ustedes pueden oxidar a la glucosa para tener al ácido glucurónico, y entonces ese ya es una modificación del carbohidrato, pero parte de la glucosa. Entonces, en la naturaleza se oxida esa glucosa y nos da origen a ese ácido glucurónico. En el caso de la glucosamina, N-acetilglucosamina, al carbohidrato glucosa se le pega un grupo amino y se le pega un grupo acetilo, por eso se conoce como N-acetilglucosamina. Parte de la glucosa, pero sufre modificaciones, ¿de acuerdo? Ahora, ¿en dónde se encuentran este tipo de carbohidratos? ¿Por qué son importantes mencionarlos? Pues vean ustedes. La celulosa, habíamos dicho que forma parte, esta que es glucosa beta 1,4, pues forma parte de la pared celular de todas las plantas, ¿sí? Obviamente, pues ¿se acuerdan cuando estábamos viendo membranas celulares y demás y que decíamos que dentro de la pared celular de los vegetales, pues tengo un montón de celulosa? Como obviamente los vegetales son los más abundantes, los seres vivos más abundantes de todo el planeta, pues la celulosa es la más abundante. ¿Cuál es? A ver muchachos, si saben la respuesta a esto. ¿Cuál es el ser vivo más alto de todo el planeta Tierra?
Sí saben, ¿verdad? ¿El ser vivo más qué? Ha de ser un árbol, ¿no, maestra? Es un árbol, pero sí saben cómo se llaman a esos árboles más altos, más gigantes. Llegan hasta más de 100 metros de altura. Algunos Es, 110. es el Sí. tule de Oaxaca. Hombre, ¿cómo crees? Ese es el más ancho, pero el más alto. Busquen, ahora que ya te acabemos de bioquímica, en su buscador ponen secoyas, en San Francisco, el bosque de secoyas, y vean que llegan hasta ciento y cacho. Inclusive hay arbolotes que les hacen huequitos para que pase un carrito en medio de ellos. Pónganle a las secoyas, ¿de acuerdo? La quitina, pues habíamos mencionado que es un carbohidrato que está formado nada más por celulosas y que forma parte del exoesqueleto de este tipo de animalitos. Entonces, artrópodos y crustáceos. El glucógeno y el almidón, pues bueno, en este caso el almidón, el glucógeno, pues es el almacén de energía de los animales. Habíamos mencionado de que tenemos lineales y tenemos ramificados. Los lineales, ¿qué significa? Pues que voy a tener, vean ustedes, cada una de estas bolitas es una glucosa. Ajá. Glucosa, 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 y esto está de manera lineal, ¿sí? Hagan de cuenta que es una cadenita que está larga y demás, ¿no? Y los ramificados, vean ustedes, viene una cadenita, una cadenita, una cadenita, y de repente aquí yo encuentro una ramificación. ¿Qué significa una ramificación? Que tengo pegada a otra cadenita de glucosas. Todas esas son glucosas, todas esas bolitas son glucosas. Todos esos carbohidratos, todos esos glucosas están pegadas por enlace. ¿Qué dijimos que era el almidón? ¿Por enlace qué? La amilosa, enlace alfa 1,4. Y la amilopectina, toda esta cadena lineal alfa 1,4. Pero cuando tengo una ramificación, ¿cómo está unida esa ramificación, muchachos? ¿Por enlace qué? Hola, hola. Por enlace Alfa 1,6. alfa 1,6. Muchas gracias por la ramificación alfa 1,6. Gracias. Entonces, a eso se refiere con ramificación. En el caso de el glucógeno, el almidón está constituido por amilopectina y amilosa. Entonces, el almidón es un heteropolisacárido constituido por amilosa y amilopectina. El glucógeno, pues está constituido solamente por glucosa. Ajá. Pero ese está muy ramificado en comparación con la amilopectina. Recuerden ustedes que dependiendo, o que era de cada 24 a 32 ramificaciones, y era de 8 a 12. Ajá. Entonces, este glucógeno está mucho más ramificado que la amilopectina del almidón. Ambos, para vegetales, para animales, ambos sirven para almacén de energía. Para el caso de los polisacáridos, llámese almidón o llámese glucógeno, son poco solubles porque como están muy ramificados, indirectamente se bloquean, por así decirlo, esos OHs, y entonces eso los hace insolubles en agua. Si ustedes van ahorita a la tienda y piden almidón, pueden encontrar almidón, toman una cucharadita de almidón y literalmente son insípidos. A pesar de que tienen muchas moléculas de glucosa, pues esas glucosas están unidas entre sí y entonces les sale insípido. Si van a la tienda y toman glucógeno, porque venden en las tiendas, no en cualquier tienda, obviamente una tienda especializada en química biológica, pues les venden sus gramitos de almidón o su frasco de almidón. Y si toman almidón, pues esto les va a saber insípido, entonces no, esas son las características de los polisacáridos, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos? ¿Comentario, dudas, sugerencias? Porque, ¿qué creen? Ya terminamos de carbohidratos. Obviamente de carbohidratos podemos hablar muchísimo, podemos hablar muchas cuestiones, pero para fines de bioquímica y sobre todo por el tiempo, pues es lo único que vamos a ver.
Entonces, hasta aquí le dejamos. ¿Tienen dudas, preguntas, comentarios, muchachos? ¿No? Nada más veo sus No, caras. profa.